Hola, esta es una continuación del anterior tutorial de motivos o rapport textil, pero trabajado desde Photoshop. Vamos a aprovechar los elementos que ya hemos creado desde Illustrator. Ya hemos visto en otros tutoriales, de pronto en otros procesos, cómo poner el textil en prendas. Cuando queremos poner la prenda directamente, el textil directamente, que ya lo tenemos creado, básicamente lo trabajamos es por máscara de recorte. Yo acá le voy a dar suelta la máscara. Entonces en este caso tenemos esta pieza continua que yo la tengo aquí definida, y tenemos que tener una aplicación básica de lo que es de color y disponer la imagen sobre nuestra capa, este es un recorderis, y dar crear máscara de recorte. Esta pieza o esta imagen se mete automáticamente en lo que tenga aplicado color. Pero entonces nosotros la idea es que trabajemos, lo vamos a trabajar de otra forma. Entonces lo vamos a trabajar como un motivo, como un tampón de motivo. Entonces aquí básicamente voy a ocultar estas dos piezas para conservar únicamente esta en la que necesito trabajar. Se nos van a borrar las sombras del ejercicio que tenemos. ¿Cómo creamos los motivos o los rapports textiles en Photoshop? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es básicamente que necesitamos tener una muestra textil. En este caso yo tengo esta, que son imágenes que podemos conseguir básicamente en internet, o si tienen el textil original pues lo pueden descargar. Es importante que tengan en cuenta que algunas imágenes tienen derechos, entonces por eso es importante, si tienen el textil, pues que ustedes mismos lo trabajen. Cuando estamos trabajando textiles reales, como en este caso el denim, buscar que la muestra sea lo más homogénea y estandarizada posible en la parte superior e inferior. Ya si quieren trabajar con motivos, pues más adelante lo vamos a ver, pero es el mismo proceso. Bien, la idea es que ustedes tienen que crear una imagen o una muestra textil. En este caso el tamaño de la imagen debe tener buena resolución, pero el tamaño debe ser proporcional al del figurín. Es decir, en este caso este figurín debe tener, creo que tiene un tamaño más o menos de tabloide si no estoy mal, pero si su tamaño es de figurín, es de tamaño oficio, quiere decir que nuestra muestra textil debe tener aproximadamente un tamaño máximo de 5 o 6 centímetros para que se vea real el textil. Entonces yo acá lo voy a cambiar, voy a darle aquí 5 centímetros para que puedan observar el tamaño. Debe quedar pequeñísimo para que pues se vea en proporción con el figurín real. Una vez tenemos esto, vamos a ir aquí a edición, vamos a ir a definir motivo y le voy a asignar un nombre y le voy a dar OK. Una vez hemos hecho este proceso, básicamente nos vamos a la pieza, yo acá me voy a acercar un poco, y básicamente ubicada en la capa de color que ya tengo, pueden hacer una selección o el proceso que a ustedes más les guste. Yo simplemente pues ya lo que tengo acá es una pieza ya con aplicación de color, entonces no necesito hacer una selección. Pero si ustedes sí lo llegaran a necesitar, pues obviamente les recomiendo hacer la selección, hacer la respectiva perfección del borde, y sobre todo pues de esta forma pueden hacer la aplicación. Entonces miren, es el mismo proceso, hacen la selección de su pieza, o como yo lo hice, apliqué color porque ya lo tenía hecho. Bueno, ¿cómo pintamos o cómo aplicamos ese motivo? ¿Dónde quedó guardado? Básicamente quedan guardados en el software en su equipo, y vamos a ir aquí a desplegar nuestra herramienta de motivo, pero vamos a utilizar tampón de motivo. Una vez la tenemos acá lista, desplegamos nuestra ventana de muestras. Acá tenemos ya bastantes muestras desarrolladas, y miren la que acabo de crear, que esta es la muestra de Jean. ¿Ven? Se llama Jean, ahí está el tamaño en píxeles y el modo de color se me llega con el que lo acabo de crear. Esto funciona como un pincel, yo lo voy a trabajar en un tamaño grande para que me rinda el proceso, y básicamente simplemente empiezo a pintar. Sin importar la longitud de mi pieza, él me va a rellenar todo exactamente con la muestra textil o el motivo que acabo de crear, observen. ¿Ven? Entonces esa es la ventaja de trabajar por motivo y no con imagen, porque en algún momento que me llegue a faltar algún extremo, pues tengo que estirar la pieza o mirar cómo la duplico, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer ahora el mismo proceso, pero con los vectores que tenemos creados, para que vean cómo funciona también con procesos desde Illustrator. Bien, recuerdan el motivo que habíamos creado anteriormente, entonces básicamente voy a seleccionarlo, voy a seleccionar mis elementos, voy a copiarlos, Command C, me voy a mi archivo,
y acá le voy a dar Command B. Me va a aparecer esto, le quiero pegar como píxeles, le voy a dar OK. Bien, observen que me lo encajó perfecto al mismo tamaño. Bien, acá si lo quisiera redimensionar, pues recuerden que lo puedo hacer antes de dar Enter, doy Enter. Esta muestra de acá, yo la puedo aprovechar si quisiera que se viera un genuine estampado, o simplemente le puedo definir un fondo blanco, ¿cierto? Simplemente con una nueva capa. Al más borrar para pintar con nuestro color frontal. Listo, en este caso es un rosado. Entonces ya dependiendo de la muestra, como ustedes la quieran definir, yo lo voy a crear de las dos formas, me parece interesante, y hacemos el mismo. Entonces, edición, definir motivo, acá le voy a poner pin estampado para ponerle el nombre y le voy a dar OK. Bien, una vez acá en mi pieza, pues como les decía, sin tener hecha la selección, yo la voy a borrar, por ejemplo, Command D para borrar la selección o Control D. Bloqueo los píxeles transparentes y utilizo entonces nuestro tampón de motivo, y aquí quedó guardado, miren mi nueva muestra. Simplemente lo que voy a hacer es pintar y observen que ya me queda con el estampado y no se notan los empalmes porque pues ha quedado continuo. Podría hacer exactamente el mismo proceso con este otro fondo, definiendo un nuevo motivo. Entonces lagartijas en rosa lo voy a llamar. Y ya ha quedado. Entonces acá el mismo proceso, busco nuevamente mi muestra, miren, y así puedo aplicar diferentes textiles. Esto lo puedo hacer con infinidad de muestras, ya sea que ustedes las creen desde Illustrator, las pueden crear también en Photoshop, o pues básicamente que escaneen un textil con el que ustedes quieran trabajar. Simplemente la recomendación es que debe verse continuo, porque si no está continuo pues el patrón puede variar. Aquí tengo algunas muestras donde los patrones son con textiles escaneados, entonces observen cómo se nota el motivo y la conexión, básicamente porque la muestra original de este textil no estaba uniforme, ¿ven? Se notan los empalmes. Por eso es recomendable que ustedes trabajen pues con muestras que estén lo más parejo posible. ¿Ven? Miren, esta es otra donde se nota también el empalme de conexión. Entonces sí se pueden trabajar textiles reales, pero hay que procurar que nos queden las muestras estandarizadas para que no se nos noten los empalmes. Esta, por ejemplo, es una muestra en donde se estandarizó, se retocó un poco el proceso para que quedara lo más homogénea posible. ¿Listo? Entonces, básicamente es el mismo proceso que en Illustrator. Hay que tener en cuenta simplemente de tener un patrón, un motivo de repetición que se complemente. Voy a hacer un último proceso para llevarme este que tenemos acá, que es los patitos, para que ustedes puedan ver el proceso. Lo que voy es a bloquear este vector para llevarme únicamente el grupo de los elementos. Listo. Command C. Mismo proceso, aprovecho la muestra que ya tengo acá. Pueden crear varios archivos, tenerlos todos en el mismo, o si quieren pues trabajar archivos independientes. Entonces observen, voy a ocultar este, miren, los patos no se ven también en rosado, ¿vale? Se ven más interesantes en el denim azul. Entonces, último repaso, y patos, y se lo voy a aplicar entonces a mi pose. Voy a buscar mi muestra, y voilà. Entonces observen cómo el proceso, pueden trabajar con un pincel muchísimo más grande y pintan en 2 segundos. Yo estoy demorando un poco pues para que puedan observarlo. Esa es la ventaja. Entonces observen cómo se comporta, que es súper interesante. Si yo quisiera pintar toda esta ventana, voy a crear una nueva capa, básicamente el proceso sería exactamente el mismo con nuestro tampón. Entonces, como les decía, con un pincel mucho más grande puedo pintar todo en un santiamén. Observen, miren, y no se van a observar los empalmes del estampado porque básicamente es una muestra continua que acabo de crear. Muy bien, espero les haya servido este tutorial y aprovechen al máximo todos los potenciales que tienen en este caso para nivel de patrón, para que creen sus propios estampados y que no estén utilizando muestras disponibles, sino que aprovechen los procesos de diseño, que de cada uno de ellos pues pueden surgir estampados súper interesantes geometrales, con figuras, con animales, tribales, bueno, etcétera, etcétera.